amados, bienvenidos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para algunos ya soy conocidos, Amén. para otros no. Mi nombre es Salomón Hernández y estuve acá como miembro de esta congregación algún tiempo y todavía estoy Parte de la familia. aquí estamos, sí. Bueno, la verdad que el llevar la palabra del Señor no es algo fácil, es una responsabilidad muy grande y pues delante del Señor, delante de ustedes y sobre todo delante del Espíritu Santo, porque es una responsabilidad muy grande que el pastor me ha dado este día, pero con la ayuda del Espíritu Santo, valga la redundancia, y el tema de este día pues también es así. El tema es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor pues puso en mi corazón, yo desde que el pastor me dijo hace 2 semanas que iba a llevar la palabra este día, pues yo oré al Señor y le dije: Señor, yo no sé qué tema puedo predicar, puedo enseñar, no sé, Señor. Y estuve orando unos días hasta que el Señor pues me dijo pues, que hablara sobre el Espíritu Santo. Y la verdad que sin el Espíritu Santo la obra de Dios no camina. Así es. Amén. Así que vamos a entrar en materia y ya les dije el tema y quiero dar el texto. El texto esta mañana, permítanme un momento que ya sin lente ya no miro. Usa los ojos. Busquen el texto en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos del 37 al 39. La palabra del Señor dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiero enviar un saludo a las personas que nos ven nos van a ver próximamente por la red, por YouTube. Espero en el nombre de Jesús que esta palabra les edifique, les exhorte para seguir adelante en la vida cristiana y sobre todo para crecer en la vida cristiana. Porque para crecer en la vida cristiana necesitamos definitivamente el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús les mando un saludo desde la ciudad de Loverhill y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les edifique a través de esta palabra. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome durante esta enseñanza. Yo no sé cómo hacerlo, Señor, pero tú sí lo sabes. Amén. Así será. Doy las gracias y te pido que me ayudes para poder desarrollar este tema, Señor. Que es grande y glorioso porque tú eres grande. Grande es mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pido. Amén. 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 Bueno, mis amados, la verdad que usted y yo somos cristianos por la obra del Espíritu Santo. No somos creyentes, no creímos en Jesús porque usted y yo quiso creer algún día. Usted y yo habíamos oído hablar de Jesús en la religión donde estábamos, porque todos venimos de allá, algunos de una, otros de otra, pero la mayoría venimos de la religión tradicional que nos trajeron los conquistadores. Y habíamos escuchado hablar de Jesús, pero no le conocíamos.
realmente no le conocían. Y quien nos llevó a Jesús un día, a través de que alguien nos llamó, alguien nos habló, alguien nos dijo, o quizás lo oímos por la radio, fue el Espíritu Santo. Amén. Porque no es un hombre que nos convence, no es un hombre, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Amén. Pues la palabra de Dios, toda la Biblia, fue inspirada y fue guiada. El Espíritu Santo guió, dice la historia, a más de 40 hombres a través de la historia, a través de un periodo de 1600 años. La Biblia fue escrita y guiada por el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, usted y yo, si usted está aquí, yo estoy aquí ahora, es porque somos producto de la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. No estamos aquí porque usted quiso, ni yo estoy aquí porque yo quise, no, yo no quería, porque el mundo lo agarra a uno, el mundo lo lleva para acá y para allá, y los amigos y todo lo que usted ve por allá lo distrae a uno. Pero un día el Espíritu Santo tocó el corazón suyo y el mío, y usted está aquí y yo estoy aquí también. Amén. 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 Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y este día pues vamos a aprender un poco sobre la obra del Espíritu Santo. Yo sé que ya sabemos mucho, ustedes saben mucho, pero Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Amén. Amén. El Espíritu Santo ha obrado a través de la historia del ser humano y a través del plan de Dios, de la creación de Dios, el proyecto de Dios que fue concebido en los cielos. Si usted lee San Juan 1.1, usted puede ver cómo San Juan 1.1 dice que Jesús existía desde el principio, que la palabra ya existía desde el principio. O sea, Dios ya lo había dicho. Dios ya había dicho lo que iba a hacer y ya tenía un plan para el proyecto que tenía con la creación en la tierra. Esto no fue algo que Dios se inventó de un día para otro. Dios ya tenía un proyecto, un plan. Amén. Y vamos a ver quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es, según lo conocemos, la tercera persona en la Trinidad. Amén. No significa que el Espíritu Santo sea menor que Dios, ni menor que Jesús. Cada uno tiene su papel en la Trinidad y cada uno actúa en su orden para glorificar a cada uno. El Espíritu Santo glorifica la obra de Cristo. Cristo glorifica la obra del Padre. Si usted puede ver en las Escrituras, en lo que usted ha leído en la Biblia, siempre Jesús le da la honra y la gloria al Padre y se somete al Padre. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y el Espíritu Santo nos auxilia a cada uno de nosotros para que la obra de Cristo continúe en nosotros. Amén. 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 Entonces el Espíritu Santo podemos verlo en acción desde el principio en las Escrituras. Quisiéramos ir a las Escrituras, al libro de Génesis. Génesis 1:2 dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver aquí al Espíritu Santo actuando, ordenando la creación. Y la creación, ¿por qué estaba desordenada? Porque ya había habido una rebelión de los ángeles caídos que habían desordenado lo que Dios había hecho. Entonces el Espíritu Santo vino y ordenó todas las cosas que estaban desordenadas. ¿Para qué? Para comenzar el plan de Dios nuevamente en la tierra y continuar el proyecto de Dios con Adán, con Eva en el Edén. Pero más adelante el Espíritu Santo siguió obrando. Podemos ver en Génesis 1, 26 y 27. El Espíritu Santo también obra
en la creación del ser humano. Por eso usted y yo somos criaturas pensantes, tenemos un estatus moral, porque Dios nos lo dio. Y dice la Escritura, entonces dijo Dios, y veamos acá, que aquí podemos ver la Trinidad en acción. Podemos ver al Dios Trino en la creación del ser humano, en dándole el estatus moral, el estatus alto sobre el resto de la creación, sobre los animales, sobre las plantas. El ser humano es la corona de la creación de Dios. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Podemos ver, mis amados hermanos, la obra del Espíritu Santo desde el principio. El Espíritu Santo ha estado presente en la vida, en la creación, en el proyecto, en el plan de Dios para con la humanidad. El Espíritu Santo continúa más adelante manifestándose. En el Antiguo Testamento se manifestó en la vida en el Edén. Podemos ver cómo Dios trató con Adán, con Eva en el Edén. Ellos tenían una comunión muy íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Recordemos que hasta ese momento ellos no habían pecado todavía, pues el Espíritu Santo estaba ahí platicando, hablando con ellos y guiándolos en el proyecto de Dios. También podemos ver el Espíritu Santo más adelante en la historia humana se manifiesta. El Espíritu Santo tiene una cualidad, vamos a hacer un paréntesis, que no se manifiesta al mundo, no se manifiesta a cualquier persona. El Espíritu Santo, Dios lo envió para que se manifieste a dos instituciones en general en la tierra. Y las instituciones son, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia. Amén. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo el Espíritu Santo dirigió el proyecto de Dios a través de Abraham primeramente, cuando lo llamó. El Espíritu Santo también podemos mencionar que vio, recordamos el diluvio, ¿verdad? El diluvio fue por causa del pecado del ser humano. El Espíritu Santo hizo una evaluación de la estatura moral de la gente de ese tiempo. Y por lo tanto, Dios determinó que esos seres habían pecado demasiado y habían ofendido tanto la santidad de Dios que no merecían seguir viviendo. Y Dios, dice la Biblia, se arrepintió de haber hecho al hombre, pero encontró gracia, dice, en un hombre, en la familia de Noé, en su corazón. Entonces el Espíritu Santo también hace una evaluación de la condición humana. El Espíritu Santo, hermanos, es definitivamente determinante en la vida de la humanidad y especialmente en la vida de la iglesia hoy en día. Así que, hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo está evaluando la vida suya y la vida mía y la vida en general de la humanidad y de la iglesia especialmente. Amén. Entonces, si Dios evaluó a través del Espíritu Santo la condición humana y tuvo que mandar el diluvio para hacer esas correcciones, ¿cuánto más no
no estará haciendo hoy el Señor en este momento. Que la humanidad está casi en las mismas o peores condiciones que en este tiempo. Así es. El Espíritu Santo también se manifestó y vio la condición también de la nación de Israel. Porque ellos fueron depositarios, ellos fueron elegidos para ser ellos los que llevasen la palabra de Dios y la verdad de Dios y dieran a conocer a Dios al resto de las naciones. Mas sin embargo, Israel, como vemos a través de la historia bíblica, siempre fue desobediente, poquito tiempo le obedecía a Dios y solamente cuando estaban en aflicción buscaban a Dios. Hay algunos casos parecidos hoy en este tiempo, ¿verdad? Habemos muchos cristianos que nos olvidamos de Dios cuando todo está bien, pero cuando viene la aflicción, corremos al grito y vamos a buscar al Señor. Gloria a Dios que nuestro Dios, nuestro Padre es amor, es fiel, es misericordioso. Dice la Biblia que cada día sus misericordias son nuevas y no nos paga conforme a lo que nosotros hacemos, sino que Él es amor y Él nos perdona. Si usted y yo nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Amén. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Pero el Espíritu Santo es definitivamente el motor de la evangelización en el mundo también. El Espíritu Santo es el que dirige toda la obra de Dios en esta tierra. Vamos a ver algunos ejemplos del Espíritu Santo quizás se lo voy a mencionar, porque esto creo que no se los pasé al hermano Pascual. Bueno, pero el Espíritu Santo estuvo presente, como dijimos, en la vida de la nación de Israel desde que ellos fueron formados como nación. En Isaías 63:10 solo lo voy a mencionar, dice así: mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Él se les volvió enemigo. Y Él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Dios puso en medio de la nación de Israel al Espíritu Santo, pero ellos eran desobedientes, a cada momento le fallaban a Dios. Pero Dios venía y tenía misericordia con ellos, siempre estaba el Señor buscándolos para que volvieran a Él, para que se acordaran de Él. Pero esa es una de las cualidades de Dios, que Dios es maravilloso, misericordioso, y Dios es amor. También el Espíritu Santo, otra cosa que hizo en el Antiguo Testamento, capacitó personas. Porque el Espíritu Santo es una persona, Él tiene cualidades. El Espíritu Santo, usted y yo lo podemos ofender. El Espíritu Santo lo podemos entristecer. El Espíritu Santo se le puede mentir. El Espíritu Santo se le puede tentar. El Espíritu Santo es una persona, es la persona divina. Entonces, y también el Espíritu Santo, dice la Biblia, enseña, dirige, capacita. Vamos a ver un ejemplo de lo que el Espíritu Santo hace en la capacitación. Hermano Pascual, ahí tenemos estos versículos, ¿verdad? Ok. Sí, 31, Éxodo 31.
Sí, 31 del 1 al 5. Ok, habló Jehová a Moisés diciendo, miremos aquí un ejemplo de cómo el Espíritu Santo capacita a las personas para su propósito, para sus planes, para sus proyectos. Y dice el Señor, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Podemos ver acá cómo el Espíritu Santo eligió a estos hombres para que construyeran el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo donde se iba a reflejar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Amén. Podemos ver acá que Dios es el que capacita. Si usted y yo, mi hermano, no nos sentimos capaces, porque no somos capaces, el que nos capacita es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que cualquier cosa que creamos que no podemos hacer, pongámonos en manos del Espíritu Santo y Él nos va a capacitar para hacer y servirle a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Amén. Amén. Vamos a ver la otra parte de esta enseñanza, que es el Espíritu Santo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue guiado, fue dirigido por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, desde su concepción, dice el ángel visitó a María. En Lucas, no lo tengo ahí, pero dice que es en Lucas capítulo 1, dice que el ángel visitó a María y le dijo que iba a ser llena del Espíritu Santo y que el santo ser que nacería de él sería llamado Hijo de Dios. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo, mis amados, es producto del Espíritu Santo. Amén. Él fue lleno desde antes de su nacimiento con la unción del Espíritu Santo. Y dice en Lucas 4:18, cuando ya Jesús estaba, él ya enseñando, comenzando su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Podemos ver acá cómo la vida de nuestro Señor Jesucristo fue siempre llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es también para nosotros determinante. Usted y yo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos caminar solo con nuestra capacidad, solo con nuestro intelecto. Debemos de caminar en los caminos de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted y yo conseguimos esto? ¿Cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser yo capacitado por el Espíritu Santo? Primeramente tengo que anhelarlo, porque el Espíritu Santo mora en usted, vive en usted, porque usted recibió a Cristo. Si usted y yo somos hijos de Dios, desde el momento que usted recibió al Señor en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en usted. El Espíritu Santo no mora en la gente del mundo, porque el mundo no lo conoce, pero los hijos de Dios sí lo conocemos. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede a usted y a mí capacitarle
para hacer la obra de Dios, para servirle y sobre todo para serle fiel a Dios, para vivir una vida santa y agradable delante de Dios en lo público y en lo privado, mis amados. Porque no es fácil vivir una vida agradable a Dios en lo público y en lo privado. Hay mucha gente que delante de la gente, pues, es bien santito, ¿no? Pero detrás es otra. Entonces el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a ser sinceros con Dios. Porque el que no es sincero con Dios, el Espíritu Santo lo sabe y un día se va a descubrir. Porque en aquel día el Señor, cuando venga, Él dice, en aquel día muchos me dirán y me llamarán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y aquello y lo otro. Pero el Señor dice, apartados de mí que yo no los conozco. ¿Quién es el que va a testificar de usted en aquel día? El Espíritu Santo que lo ha sellado a usted y a mí. Amén. El Espíritu Santo que le ha dado una nueva identidad en Cristo, que le ha puesto el sello y le ha dicho que usted es un hijo de Dios. Él es el que va a testificar de usted ante el Padre en aquel día. Amén. Amén. Y es aquel día, no sabemos cuándo va a ser. Porque puede ser el día que nos muramos, pero puede ser el día final. No sabemos si vamos a llegar hasta ese tiempo. La verdad que solo el Señor sabe. Pero volviendo a la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, póngame, hermano, Hebreos 9:14. Miremos acá cómo el Espíritu Santo continúa con el Señor en su ministerio. Y dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Señor se ofreció mediante el Espíritu Santo. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Podemos ver acá que Cristo fue a la cruz con el auxilio, con la fortaleza del Espíritu Santo. Porque no podía él hacerlo en su propia humanidad. Recordemos cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz, Él fue al monte de los olivos a orar. Dice la Biblia que sus lágrimas eran como de sangre. Amén. Y le dijo al Padre que si era posible que pasara de él esa copa, pero que no se haga mi voluntad, le dijo, sino la tuya. Entonces era un dolor tan intenso, tan grande por la carga de los pecados de nosotros. Porque el Señor llevó todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Entonces, hermano, esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo la hizo a través del auxilio y el sostenimiento del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él dice la Biblia que es 100% Dios y 100% hombre. Pero el ministerio evangelístico de Cristo lo hizo como ser humano. Por lo tanto, como ser humano, para entender a los humanos, Él lo hizo así, con la ayuda del Espíritu Santo, igual nosotros, para darnos el ejemplo. No podemos hacerlo solo en nuestra humanidad. Necesitamos el auxilio y la ayuda de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo en todo. Él siendo Dios, dice Filipenses capítulo 2, que nunca estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, humillándose a la condición de hombre. ¿Y cómo Él resistió todo esto? Por el Espíritu Santo. Él resistió la cruz por medio del poder que le daba y la fuerza que le daba el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Es el que guardó su ministerio durante todo el tiempo hasta llegar el día en que también el Espíritu de Dios resucitó a Cristo de los muertos y triunfó sobre la cruz con
el apoyo y el auxilio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si el Señor Jesucristo necesitó la ayuda del Espíritu Santo, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? Es una reflexión para usted y para mí. No podemos, hermanos, andar por la vida como cristianos diciendo que somos cristianos si no nos sometemos al Espíritu Santo. Si no hay una comunión privada en oración, en lectura de la palabra. Usted y yo, como hijos de Dios, deberíamos apartar un tiempo todos los días, para leer la Biblia y para la oración. Amén. Es la única forma que usted y yo, hermanos, vamos a alcanzar el nivel espiritual que Dios espera de nosotros. Dios está expectante, esperando que su iglesia cumpla con las expectativas que Él espera. Si usted y yo hacemos una comparación de los cristianos del primer siglo, si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver cómo esa gente dependía del Espíritu Santo. Usted puede ver todo lo que hacían los discípulos de Jesús y los patriarcas que siguieron luego. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, tenían una gran comunión con el Señor, eran hombres muy conocedores de la palabra, leían la palabra. Recordemos que si usted lee la palabra, el Espíritu Santo le está hablando. Pero si no la leemos, el Espíritu Santo no nos va a hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también nosotros? Hacer lo mismo. Es el mismo método. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos de buscar un crecimiento personal. Personal, porque nos conviene, porque vamos a estar mejor con el Señor y usted se va a sentir que está al nivel que Dios quiere que esté. Es cierto, no vamos a alcanzar el nivel de Cristo. Nunca, dice la Biblia, que hasta que estemos allá, porque aquí estamos en la carne y estamos en el mundo y estamos influenciados por un montón de cosas. Pero, aún así, Dios nos manda que apartemos un tiempo de nuestra vida al día, minutos, horas, yo no sé cuánto usted puede hacerlo, pero si lo puede, y Dios se lo pone en su corazón, y creo que es un deber como cristiano hacerlo. Porque no podemos vivir una vida diciendo que somos cristianos y ni siquiera leemos la Biblia. Porque hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no leen la palabra de Dios. No la leen. Entonces, y el Espíritu Santo pues no nos va a hablar así. Aparte un tiempo de su día y de su tiempo para orar y para leer la palabra de Dios. Y así vamos a ver cómo el Señor manifiesta su Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él lo ha prometido para la iglesia, no lo prometió para el mundo. San Juan 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama a Jesús? Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no es para el mundo, es para la iglesia, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hermanos, esto es una promesa firme para la iglesia. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? La iglesia no ha tomado en serio esta promesa. Y nos hemos conformado a vivir un cristianismo suavecito, calmadito. Voy, dice,
Hoy un domingo sí y un domingo no. Y leo la Biblia tal vez una vez a la semana. Entonces hemos tomado un evangelio, una vida cristiana muy conveniente. Muy conveniente, pero eso no es lo que quiere el Señor. Y el Señor nos ha dado la herramienta, que es el Espíritu Santo, que está siempre con nosotros y está en nosotros. Amén. Y su palabra, que es firme, que es fiel y que es verdadera y que se cumple. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano? ¿Qué hace? Voy a hacer un paréntesis. El Espíritu Santo en la vida del hombre, lo primero que hace es que lo convence de pecado. Porque ¿quién le va a decir a alguien, tú eres pecador y yo te convenzo que tú eres pecador? Nadie, ningún ser humano puede lograr eso. ¿Por qué? Porque todos creemos que somos buenos. La mayoría de la gente que no conoce de Dios piensa que son buenos. Yo no robo, dice, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo que hago, y creemos que somos buenos. Pero cuando venimos y escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla y nos hace una evaluación en nuestro espíritu, porque dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y que parte, dice, el alma, los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace una evaluación suya y mía y nos dice, sí, sos pecador. Y es el único que nos puede convencer de que somos pecadores, porque de lo contrario todos nos creemos buenos. Entonces, el Espíritu Santo es la primera obra que hace en el corazón del ser humano, es convencerlo de que es un pecador, convencerlo de pecado. Y eso solo el Señor lo puede hacer. Entonces, cuando el hombre es convencido del pecado, viene el siguiente paso. El siguiente paso es el nuevo nacimiento. Si me pueden poner ahí, hermanos, San Juan 3, del 3 al 6, por favor. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se produce naturalmente, es algo espiritual. Porque recordemos el diálogo que tuvo Nicodemo con Jesús. Y dice San Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, Nicodemo llegó a visitar a Jesús. Nicodemo era un maestro de la ley. Recordemos que Nicodemo conocía la Torá, conocía las promesas, conocía todo el Antiguo Testamento. La ley. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Lo que es nacido del Espíritu, de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Amén. Amén. Entonces el Espíritu Santo, después de que te convence de pecado, que me convenció de pecado, me llevó a Jesús y me da un nuevo nacimiento, una nueva criatura, un nuevo ser humano a nivel espiritual. El Espíritu Santo crea en usted y crea en mí. Y eso es lo que pasó cuando usted y yo recibimos a Cristo. Amén. Por eso es que usted y yo estamos aquí ahora. Amén.
¿verdad? Porque no fue por otra cosa, sino que fue por una obra maravillosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso creímos y por eso estamos siempre siguiendo a Jesús. Y aunque no venga todos los domingos a la iglesia, sabemos y creemos y estamos convencidos de que somos cristianos. Amén. 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 Quisiera ver otro pasaje, hermano Pacolito, póngame Romanos 8, Romanos 8. Luego que el Espíritu Santo hizo la obra en usted y en mí, en el cristiano, con el nuevo nacimiento, Dios espera mucho de usted y de mí. Las expectativas de Dios son muy altas, son grandes. No nos conformemos, hermanos, a ser cristianos religiosos como éramos quizás antes, ¿verdad? Que íbamos el domingo y dábamos la limosna, como hacían, y ya cumplimos y ya estuvo. Eso es religión. Eso es religión. Como decía el pastor acá con lo de las ofrendas y del diezmo. La ofrenda y el diezmo, hermanos, eso es algo bíblico. No es una obligación que usted la dé, si usted lo quiere dar, lo da. Ese es un trato entre usted y Dios. Ese es un trato entre usted y Dios, no es entre usted y el pastor. Y la bendición va a ser suya, no para el pastor. Así es que si usted le va a cumplir a Dios, cúmplale. Entonces, las expectativas de Dios con el nuevo nacimiento de un cristiano son muy altas. Y el Señor quiere que nosotros dependamos del Espíritu Santo y que dejemos las cosas que hacíamos antes, que no vivamos como vivíamos antes, sino que vivamos una vida diferente. Y vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios, porque dice el Señor: y si el Espíritu de aquel, dice, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces esas son las expectativas de Dios, mis amados. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Porque no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Si somos cristianos, vivamos como cristianos y reflejemos como cristianos. Démosle testimonio a la gente de afuera que somos cristianos. Con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de hablar, con todo lo que hagamos debe ser diferente, porque eso es lo que Dios espera. Amén. ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene los estándares espirituales que Dios espera? Es una pregunta y una reflexión. ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene los estándares espirituales que Dios espera? Porque estamos muy acomodados. Y no estamos hablando de la iglesia de aquí, no. Estamos hablando de la iglesia en general. En general en todo el mundo. En todo el mundo. La iglesia está acomodada, está haciéndose una iglesia dominguera, una iglesia que no quiere compromiso con el Señor, que si le dicen que si quiere servir en esto, no tengo tiempo, o si quiere darle la clase a los niños, no puedo, si quiere darle clases a adultos, tampoco no puedo. Bueno, la verdad que no hay un compromiso con la obra de Dios, no hay amor a la obra de Dios. Y no quiero decir con esto de que si usted está sirviendo y sirviendo ya es un mejor cristiano, no. Más que todo es
que el servicio tiene que estar también acompañado de la oración y de la comunión diaria. Porque no puede usted venir a servir sin tener comunión con Dios. Pues entonces, ¿qué le va a dar a los que le va a enseñar? Entonces, las expectativas de Dios para el cristianismo y para el cristiano en general y para la iglesia en general son muy grandes. Pero la iglesia de hoy no está cumpliendo los estándares de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos como estamos. Y el Señor lo dice en este texto de la palabra de Dios. San Juan 7:37, por favor, hermano, el texto base me lo vuelve a poner. San Juan 7:37. Con esto ya vamos a ir terminando. Vamos a hacerle las preguntas que se le deben hacer a este texto para responder a la expectativa que Dios espera. ¿Y por qué la iglesia de hoy no está creciendo y no ha crecido lo que Dios espera? Y dice el Señor en su palabra: y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Existe acá tres cosas que el Señor menciona. Y una de ellas podría ser para la reflexión que la iglesia de hoy no tiene la suficiente sed de Dios. No tiene la suficiente sed de Dios. No la tenemos. Necesitamos tener más de sed de Dios para cumplir las expectativas que Dios espera a nosotros. La iglesia también dice en este pasaje, dice el Señor, no vamos a Jesús, no vamos a su palabra, no vamos a la oración, no vamos a la comunión con Él. Nos vamos a ver televisión, nos vamos a ver la novela, a ver la película, a ver el partido, a ver la Copa América, a ver cualquier cosa, pero no vamos a Jesús. Entonces la iglesia está en deuda con el Señor. Por eso la iglesia no está alcanzando los estándares espirituales que deberíamos tener nosotros como cristianos. ¿Cuántos años tengo yo de ser cristiano y cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Cuánto conoce de la Biblia? Pregúntese. ¿Cuánto ora al día? Pregúntese. ¿Cuánto ora a la semana? Pregúntese. ¿Cuánto está creciendo espiritualmente usted como cristiano individualmente? Pregúntese también. Porque Dios está esperando de usted algo más. Dios está esperando de mí algo más. Dios no quiere que me quede como estoy, sino que llegue, que crezca y llegue al nivel que Dios quiere que llegue. Amén. Y el Espíritu Santo es el que lo va a guiar a usted y a mí, hermano y amada hermana, a crecer como Dios espera que crezcamos. Porque no es con fuerza, como decía la alabanza, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces el Espíritu Santo es la fuerza que Dios nos da para alcanzar las expectativas de Dios. Como humanos no lo podemos hacer porque nos cansamos, porque ya tenemos 40, 50, 60, pero no importa. El Espíritu Santo le va a dar la fortaleza para alcanzar esas expectativas de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia de hoy no está alcanzando los estándares que Dios quiere? Dijimos que primero no hay la suficiente sed de Dios, como dice la palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor. ¿Habrá alguno que tenga sed? Amén. Así es. Cuando usted tiene sed, ¿a dónde va? Porque el agua, ¿verdad? A la fuente. A la fuente. Si tiene sed de Cristo, pues vaya a Cristo. Amén. Vaya a la Biblia, vaya a la oración. Amén. Y beba, pero no solo vaya, sino que beba también, porque requiere acción.
El versículo demanda acción. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Pero ¿qué estamos bebiendo nosotros? Estamos bebiendo otras cosas. Bebiendo noticias. ¿Verdad? Hay muchas cosas que se ven en el internet, en la televisión, pero no estamos bebiendo de la fuente de agua viva, no estamos bebiendo de la palabra de Dios, no estamos bebiendo del Espíritu Santo. Por eso la iglesia está como está hoy. Y como dije, no estoy hablando de la iglesia aquí local, estoy hablando de la iglesia en general, en el mundo. La iglesia de Dios está como dormida. Si usted puede ver, y más adelante van a ver muchas noticias feas, te van a... Eso de la globalización, póngale atención. Eso no viene solo. La globalización trae consigo la preparación del nuevo orden mundial y sentándole ya las bases para que se siente y se monte el anticristo. Eso significa la globalización. Eso no es así nomás. Y la iglesia de hoy tiene que estar expectante, conocer las profecías. ¿Y cómo la va a conocer si no lee la palabra y si no es guiado por el Espíritu Santo? Si estamos dormidos como cristianos, el Señor va a venir y nos va a encontrar dormidos. Debemos de estar expectantes. Debemos de estar alerta, como la parábola de las vírgenes. Habían 5 vírgenes que estaban prevenidas a la hora que iba a venir el esposo, pero las otras 5 estaban descuidadas y no tenían aceite. A la hora que vino el esposo andaban corriendo buscando aceite y no tenían. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a alcanzar la conciencia cristiana que debemos tener para llegar a las expectativas que Dios espera de la iglesia de hoy. La verdad que como iglesia de hoy, si la comparamos con la iglesia de los principios, no somos ni la sombra. No somos ni la sombra. Estamos en una gran deuda como hijos de Dios. Esta prédica, esta enseñanza, primeramente es para mí, y luego para los que oyen, para los que escuchan por la internet. El Señor les hable a su corazón y los exhorte a ser mejores cristianos, porque no podemos llegar al día que Cristo venga así como estamos. Tenemos que ser mejores. Dios espera más de nosotros. Amén. Dios espera más de nosotros, mis amados. Amén. ¿Cómo debe usted beber? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Cómo debemos beber? En oración, en lectura de la palabra, seguir a Jesús todos los días. Eso es lo que Él espera. El Espíritu Santo nos capacitará para cumplir el papel que Dios le ha asignado a usted en la vida cristiana. Quizás usted es pastor, quizás usted es maestro, quizás usted es un miembro, quizás usted sirve en cualquier área de la iglesia, pero el Espíritu Santo lo va a capacitar. Y si nunca ha querido servir, comprométase con el Señor para servirle. Comprométase con el Señor, porque el servicio, a veces uno comienza un poco a la fuerza, pero luego el Espíritu Santo le da impulso. Le da impulso. Contaré una anécdota que tuve hace muy algunos años. Teníamos un grupo de oración en la casa, en El Salvador, y llegó un vecino, y yo necesitaba a alguien que me ayudara. Él era cristiano ya, pero no tenía experiencia en servir ni en nada. Pero yo le dije, hermano, ¿usted me puede ayudar en esto? No, que yo nunca lo he hecho. Véngase. Y empezó a hacerlo el muchacho. Y miren, un gran servidor del Señor hoy está sirviendo grandemente ahí en la iglesia. Gloria a Dios. Anímese. Si nunca ha servido en nada,
en algo, no se ha comprometido en nada en la obra de Dios, hágalo. Hágalo porque el Señor lo va a capacitar, el Espíritu Santo lo va a capacitar y le va a ayudar para hacerlo como Dios quiere que lo haga. Amén. Con esto concluimos, hermano. Dios espera más de usted y más de mí. No espere más tiempo. Los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales. La vida en el mundo va cada día más difícil. Las noticias son fuertes, son terribles, la maldad y todo eso. Pero acuérdense de las palabras que dicen por ahí: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y dentro de no muy poco tiempo, usted va a oír noticias, quizás el otro año, quizás el 21, que va a haber una reunión mundial donde los líderes mundiales se van a poner de acuerdo para declarar eso, paz y seguridad. Y eso viene pronto. Y la iglesia del Señor tiene que estar preparada y lista. ¿Y cómo usted va a estar listo para eso? Vaya a la Escritura, empápese del conocimiento de Jesús, vaya a la oración, como dice el último versículo que leímos, beba de Jesús, busque a Jesús, lea su palabra, llénese de Dios, y esas cosas no lo van a sorprender. Porque Cristo espera mucho de usted y de mí. Y debemos nosotros cumplir las expectativas de Dios como hijos de Dios. Amén. Aleluya. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente.